Y precisamente para hablar del tema de Ucrania, hace 3 años estábamos viendo esa invasión rusa a Ucrania. Está con nosotros hoy el exalto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, pero que actualmente es el presidente de la Fundación Acordemos y quien ha promovido desde hace ya varios años también, en el caso de la invasión rusa a Ucrania, ese movimiento que se llama Aguanta Ucrania y el papel que puede cumplir América Latina en esa voz internacional que tiene que haber o que debería haber, según muchos, frente a lo que se está viviendo en Europa del Este. Señor Jaramillo, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy en los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias por esta invitación, Camila, un gusto estar con ustedes. Se cumplen 3 años, hoy hace 3 años estaba Rusia invadiendo Ucrania, y para quienes no conocen ese movimiento que usted creó, que se llama Aguanta Ucrania, que buscaba que América Latina estuviera apoyando ahí a la situación de Ucrania y que no nos olvidáramos del significado y de las consecuencias que tendrían que Rusia pudiera invadir Ucrania y eso pasara inadvertido. ¿Cuál era el propósito de la creación de ese movimiento, para quienes no lo conocen hasta el momento? El propósito de este movimiento, que entre otras cosas no lo creé yo solo, sino con una serie de amigos, con Francisco Samper, y con el tiempo se han sumado mucho más escritores muy notables. Héctor Rafa Faciolince ha sido nuestros miembros más activos, Juan Gabriel Vázquez ha ayudado mucho, y escritoras, Piedad Bonet, mucha gente estaba apoyando. Era, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad con Ucrania, como la cosa más natural, porque como bien decía hace un momento Camila, pues no se nos puede olvidar que Ucrania fue invadida, y la invasión de Ucrania de alguna manera va al corazón de la identidad histórica de América Latina, que es la defensa del derecho internacional, la defensa de la soberanía, insistir en mecanismos de solución pacífica de conflictos, etcétera. Entonces, uno se permite que un miembro permanente del Consejo de Seguridad invada a su vecino y lance una guerra de conquista. Si eso puede ocurrir, pues cualquier otra cosa puede ocurrir, y se nos derrumba el orden internacional, que es lo que estamos viendo hoy en día, y todo esto en algún momento se nos devuelve, y se nos está devolviendo. Entonces, en primer lugar, es un asunto de solidaridad, pero también es un asunto de interés de América Latina, de cuáles son sus intereses en el siglo XXI. Pero entonces, eso que usted me dice me parece importante, de por qué razón América Latina debería alzar su voz frente a este tema. Y me llama la atención porque yo pensaría que el presidente Gustavo Petro pues estaría de acuerdo con esto que se ha planteado desde Aguanta Ucrania, porque además así lo ha dicho, por ejemplo, en el caso de la Franja de Gaza y en el caso de lo que está pasando con Israel y Palestina. ¿Por qué cree usted que no ha sido similar en el caso de Ucrania? Cuando finalmente lo que usted está explicando es: América Latina tiene que sentar una voz, porque si esto se permite, muy probablemente podría pasarnos a nosotros en nuestros territorios en el futuro. Pues esa pregunta se la tiene que hacer al gobierno, Camila, pero lo que uno ve desde fuera es que la política del gobierno Petro y la política de su canciller Murillo en particular hace una política, yo diría, de hipocresía radical. No se me ocurre ninguna otra expresión. No hay la menor duda que Israel ha cometido gravísimos crímenes de guerra e incluso de lesa humanidad en Gaza, que merecen toda la condena. Colombia lo llevó al punto de romper relaciones, pero al mismo tiempo el canciller Murillo no tuvo ningún problema en salir corriendo a Moscú, en tomarse fotos sonriente con el canciller Lavrov, en celebrar cómo se estaba reactivando la relación con Rusia, cuando Rusia, un miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha asesinado cerca de 13.000 civiles en Ucrania de manera directa. Con el 85% de sus civiles mueren bajo los misiles y las bombas que lanza Rusia. Entonces, digamos, todas las víctimas son víctimas, pero es especialmente grave que un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que tiene un mandato histórico de preservar la paz y la seguridad internacional, está haciendo esto. Entonces, en un caso rompen relaciones y en otro caso
salen corriendo a darse abrazos. Yo creo que eso es francamente muy, muy hipócrita. Señor Jaramillo, Aguanta Ucrania, que uno podría decir pues es un movimiento altruista, prodemocrático, también ha sido muy crítico por parte de algunos sectores, sobre todo intelectuales en América Latina, especialmente en Colombia. Con el devenir de esta invasión, con lo que ha sucedido, cuando hoy Donald Trump le dice a Zelensky que es el dictador y que el que inició la guerra fue Ucrania y no Rusia, ¿eso ha cambiado o se ha hecho incluso más rígidas esas posiciones de personas que critican este movimiento? Pues francamente no conozco las expresiones a las que se está refiriendo. Nosotros lo que hemos encontrado es realmente una simpatía muy amplia entre muy amplios sectores, comenzando, como ya lo mencioné, por docenas y docenas de escritores de todos los países, gente que es la menos radical que uno se pueda imaginar, que nos grabó docenas y docenas de videos que encuentran en nuestra página de Instagram, hashtag Aguanta Ucrania, pero muchos otros defensores de derechos humanos, músicos, políticos, mucha gente se ha unido porque es una cosa de sentido común y que además apela, como lo dije hace un momento, a un sentimiento muy latinoamericano, que es la defensa de la soberanía, que es estar en contra del invasor. Déjeme, yo le digo, es que hace un tiempo, hace más o menos un año, estuve hablando con Héctor Abad Faciolince, que lo acompaña a usted en este movimiento, y él me hablaba justamente de esas críticas de las que yo le estoy hablando. Si no recuerdo mal, y espero no equivocarme, habló, por ejemplo, de Laura Restrepo y de un grupo de intelectuales en América Latina, y digo especialmente en Europa, que eran muy críticos con este movimiento porque veían a esa Rusia todavía como se veía décadas atrás, digamos, con las banderas del comunismo y de la izquierda. Pues es cierto que hay una mezcla de antiamericanismo histórico, es cierto que hay pensadores, por ejemplo, en Argentina, muy cercanos a la lógica de Putin, pero por otro lado, lo que nosotros vemos es, acabo de mencionar a los escritores, nosotros tenemos, entre otras cosas, un proyecto hace más de un año que se llama Cartas de Ucrania, en conjunto con el Club PEN de Ucrania, donde escritores ucranianos una vez al mes escriben una columna sobre lo que es vivir esa invasión, lo que es vivir bajo la guerra, vivir bajo los misiles rusos, y esa columna la publican los principales periódicos de América Latina, el Clarín en Argentina, El Comercio en Perú, Reforma en México, La Tercera en Chile, en Colombia El Espectador. O sea, lo que usted ve es una cosa, como le digo, de sentido común. O sea, los latinoamericanos de manera muy natural estamos en contra de un invasor. Y eso es lo que está haciendo ahora Aguanta Ucrania. Es una plataforma realmente. Aguanta Ucrania no es ni de Héctor, ni mío, ni de nadie, sino es una plataforma para que América Latina tenga voz en estos momentos, en momentos en que estamos mal internacionalmente. Es la realidad, por las condiciones políticas, por todo lo que ustedes conocen mejor que yo. América Latina pasa por un mal momento internacional y lo que quisimos hacer es abrir esta plataforma para que las voces de la sociedad se pudieran oír, y es lo que estamos haciendo. Esta mañana hubo una reunión en Kiev, precisamente alrededor de Zelensky, de varios países del mundo, sobre todo países europeos, en voces de apoyo a Ucrania en la conmemoración, la conmemoración del tercer año de la invasión. Y hubo distintos puntos de vista. Antes de hacerle la pregunta, señor Jaramillo, escuchemos lo que dijo la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. I strongly urge every European country to increase support for Ukraine. Not tomorrow, but today. Remove all self-imposed red lines, scale up military and financial assistance, and support production directly in Ukraine. Conditions for peace are to be set through strength. La primera ministra, ella tiene varios puntos. El primero de ellos es instar a todos los países europeos a ayudar a Ucrania y hacerlo ahora, retirar todas las líneas rojas o obstáculos que se tengan frente a Ucrania. Dice que la tarea más importante de Europa ahora es asegurar una paz estable. Dice que el cese al fuego que no asegure una paz sostenible es un riesgo no solamente para Ucrania, sino para toda Europa, y que hay un riesgo de rearme
desarme para afectar a otros países europeos, es decir, para que haya invasión de otros países europeos, que esto no se trata de Ucrania, que se trata de toda Europa y que esto lo que está haciendo es motivarlos o impulsar los sueños imperialistas de Rusia y que no se puede confiar ni en Putin ni en Rusia, que nada debe ser negociado sin Ucrania y finalmente dice que deben garantizar, que los países europeos deben garantizar la seguridad de Ucrania y que la mejor manera, con las palabras fácil y rápido, es integrándola a la OTAN. Entonces, evocando un poco esta alocución que dio esta mañana la primera ministra de Dinamarca, señor Jaramillo, le quisiera preguntar por el papel de Europa en este momento frente al mundo y por aquellos países que se declaran neutrales. ¿Qué significado tiene Europa hoy y declarar la neutralidad en algunos países? Pues el problema de Ucrania es, en primer lugar, un problema, más allá de Ucrania, de Europa. Y en ese punto concedamos, por lo menos en ese punto algo de razón tiene el presidente de Estados Unidos, de que los europeos se tienen que pellizcar más. Han hecho mucho, pero podrían haber hecho mucho más y el tiempo pasa. Pero frente a la segunda parte de la pregunta, yo sí no creo que esta sea una situación donde alguien pueda ser neutral. Yo no creo que quepan cálculos de que yo ni lo uno ni lo otro, sino lo que hay que hacer es condenar todo lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es gravísimo. Desde el punto de vista del derecho internacional, ya lo mencionamos, invade Ucrania y de pronto cualquier cosa puede ocurrir y está pasando. ¿A quién se le hubiera ocurrido que un presidente de Estados Unidos en el siglo XXI iba a mencionar la posibilidad de que se iba a tomar el canal de Panamá? ¿A quién le pasaba eso por la cabeza? Bueno, resulta que eso se normalizó. Y qué decir de los ataques a civiles, de la manera como la vida de civiles ya no vale nada. El CICR está muy preocupado, todos estamos muy preocupados por el derrumbe del derecho internacional humanitario, de manera que lo que hay que hacer es salir a condenar todo esto, y es un poco lo que hemos hecho. No sé si vieron, pero en el mes de septiembre enviamos una carta firmada por 30 defensores de derechos humanos de América Latina y Ucrania y por 20 ex cancilleres, condenando los ataques a civiles en Ucrania y pidiéndole al secretario general que le sugiriera al presidente de la Asamblea que suspendieran a Rusia de la Asamblea General, porque esto no es un comportamiento que se corresponda con lo que debe ser un miembro permanente. Y hace muy poco, hace un mes, sacamos otro manifiesto firmado por 33 ex cancilleres de América Latina, condenando este derrumbe del derecho internacional, pero en primer lugar la invasión de Ucrania y los ataques contra civiles en Ucrania, y también los ataques contra civiles en Gaza, y también los ataques contra civiles en Sudán. Es lo que hay que hacer, es que hay que condenarlo todo, ¿no? La neutralidad yo creo que no es una posición sostenible en estos momentos. Pero, señor Jaramillo, mire que la semana pasada hablábamos con el nuevo viceministro para Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, y yo le planteaba esto que usted está diciendo, pues que el derecho internacional está haciendo agua y el sistema precisamente multilateral está haciendo agua con esta posición del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con estas negociaciones con Vladimir Putin, y más o menos dejando como 3 ejes de potencias mundiales, y los chiquitos como nosotros pues nos vamos a ver fregados. Él me decía que no, que el sistema internacional no estaba haciendo agua. Entonces yo le pregunto a usted lo siguiente: ¿puede el sistema internacional mantenerse, ese que creamos después de la Segunda Guerra Mundial, con el soporte, por ejemplo, exclusivamente de la Unión Europea, con el soporte de países latinoamericanos, cuando tenemos a las potencias mundiales como Estados Unidos, principalmente, que fue uno de los creadores de ese sistema internacional, pues en contra del mismo? Pues yo creo que el viceministro es más o menos la única persona en este momento que no cree que está haciendo agua. Creo que es el comentario general en todas partes. Estamos en un momento de transición y la pregunta es si nos vamos a quedar sentados como espectadores viendo cómo todo se derrumba y decir, sí, no, vamos tranquilamente a un mundo de la ley más fuerte, dominado por quien tiene mayor fuerza militar y punto, y eso es lo que vamos a aguantar, o vamos a alzar nuestra voz. Y América Latina, yo estoy convencido, y no solo yo, acabo de mencionar, 33 ex cancilleres firmaron un manifiesto hace un mes diciendo exactamente eso, que esa es la tradición de América Latina, la defensa del derecho internacional, la defensa de la soberanía, la condena de la agresión. América Latina tuvo un rol
muy importante justamente en la base de todo esto, que es el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que es la prohibición del uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza y de la conquista territorial. Entonces es una pelea en la que estamos y hay que dar esa pelea. Pero entonces, claro, señor Jaramillo, pero entonces aquí la pregunta es, esa declaratoria pues oficial de neutralidad frente a la invasión de Ucrania, eso va a tener consecuencias. A futuro, ¿qué consecuencias podría traer para un país, digamos Colombia, declarar la neutralidad? Lo que pasa es que estamos viviendo en un mundo de dobles raseros. Por una parte, hay una acusación muy válida a los Estados Unidos y a buena parte de los países de Europa de tener un doble rasero al pedir condena a los ataques rusos en Ucrania y a la invasión de Ucrania y cerrar los ojos frente a lo que ha ocurrido en Gaza. Pero por otra parte, usted tiene un doble rasero que es el espejo de ese, que es el doble rasero de Sudáfrica, que es el doble rasero de Colombia, que es el doble rasero de varios otros países que condenan muy fuertemente lo que está haciendo Israel en Gaza, que repito, se merece toda la condena, que incluso llevan a Israel a la Corte Internacional de Justicia, pero no tienen problema en abrazarse con el ministro de Relaciones de Rusia, con Lavrov, de recibirlo, de ir allá, como ha hecho Sudáfrica, como ha hecho Colombia, cuando Rusia, por darle solo un ejemplo, en un solo ataque en la pequeña ciudad de Rosa, los rusos con un misil mataron 59 personas, incluyendo 36 mujeres, donde no había, según Naciones Unidas, un solo militar. Imagínense eso, un miembro del Consejo de Seguridad lanzándole civiles a la población civil de su vecino, es una cosa absolutamente inaudita. ¿Cómo puede ser uno neutral frente a semejante barbaridad? Entonces uno pierde toda la altura moral para poder decir algo. Ese es el problema. Lo que tenemos que hacer es acabar con los dobles raseros de lado y lado, que es lo que han pedido esos 33 cancilleres latinoamericanos de todos los partidos, entre otras cosas, que firmaron el manifiesto de hace un mes. Claro, don Sergio Jaramillo, el señor Biden y los demócratas creyeron en su momento que podían ganar la guerra o que Ucrania podía ganar la guerra y no ha ocurrido así. Europa, como usted bien dice, agarraron a Europa con los pantalones abajo y Rusia está empoderado en este momento por los Estados Unidos. La consulta es, ¿cómo usted se siente a negociar una paz con Vladimir Putin cuando la primera exigencia es Ucrania no puede ser parte de la OTAN? El problema principal no es ese. El problema principal es que la intención de Putin es tener control sobre la soberanía de Ucrania. No es simplemente un asunto territorial, no es simplemente una invasión para quedarse con un pedazo, con el 20% del país o lo que sea. Es querer tener una injerencia en el funcionamiento de ese país. Por eso es una cosa absolutamente existencial para los ucranianos. Y yo creo que hasta ahora, con todas las dificultades y con una situación militar muy difícil, hasta ahora, a mi juicio, los ucranianos han sido victoriosos porque lograron defenderse los primeros meses luego de la invasión de hace 3 años, de febrero del 22, mantener su estado, mantener su país, mantener su sistema, fortalecer sus relaciones con Europa, hacer lo que quieren. Y lo que necesitan es proteger ante todo esa soberanía, y eso es lo que Putin no quiere permitir. Y ahí está todo el lío del fin de esa guerra, si eso se puede lograr o no. Y depende mucho de la postura de Estados Unidos. Claro, pero entonces ahí le pregunto, señor Jaramillo, porque usted es una persona internacionalmente reconocida en términos de negociaciones de paz. Usted también fue pues estratega de seguridad y asesor de seguridad aquí en el gobierno colombiano y es reconocido internacionalmente por eso. ¿Cuál podría llegar a ser, que es la pregunta que hace constantemente mi compañero Gonzalo Lázari desde Panamá, es cuál entonces debería ser la postura o cómo se puede manejar esta situación con Vladimir Putin en Europa y frente a Ucrania? Como la venía manejando Joe Biden, que era pues financiando a Ucrania para poder seguir peleando esta guerra que ya van más de 500,000 muertos y que parece que nunca se fuese a acabar, o esto que está haciendo Trump, que es sentarse con Putin y decir, mire, aquí todos van a tener que ceder, usted tenga un pedazo, el señor, pues digamos que Trump está yendo mucho más allá porque le está cobrando a Zelensky con unos materiales y demás. Pero ¿cuál sería la solución para poder acabar esta guerra, que es lo que yo creo que todo el mundo quiere?
digamos, hay varios puntos, pero en desorden, si quiere. En primer lugar, hay un sentido en que este conflicto no se va a acabar nunca. Putin va a seguir insistiendo, Rusia va a seguir insistiendo de todas las maneras posibles en dominar a Ucrania. La pregunta es si es posible parar la guerra misma, las hostilidades y tener un arreglo medianamente razonable. Hay una contradicción curiosa en la posición actual de Donald Trump, porque Trump ha dicho públicamente que su política es una de llegar a la paz desde la fuerza. Es decir, para hacer eso tiene que estar apoyando y armando a los ucranianos, y eso no es lo que está diciendo en este momento. Entonces eso los pone en una situación de debilidad. Y por otra parte, pues ya hay todo un récord. Si se inician negociaciones, esa no será la primera vez. Recuerden que en Ucrania y en general en la prensa anglosajona se suele hablar de la invasión y de la guerra como la invasión a gran escala, queriendo decir que esto es que no comenzó el 24 de febrero, esto comenzó en el 2014 con la toma de Crimea, con la invasión surrepticia del Donbass, y durante todos esos años, del 2014 al 22, en lo que es conocido como el proceso de Minsk, estuvieron negociando, estuvieron en una mesa de negociaciones, hicieron unos acuerdos muy malos, apoyados por los europeos, con unos acuerdos de Minsk de septiembre del 14 y de febrero del 15, y esos acuerdos se desmoronaron solos, porque los violaron todos los días. Yo estuve recientemente en el marco de nuestra nueva fundación, acordemos, hicimos un taller en el Cairo sobre mecanismos de verificación. Estaba el subdirector de la misión de la OSCE, que estuvo tratando de monitorear y verificar ese cese, y decía todos los días habían ataques, se violaba eso. Entonces, esa es la base de lo que hay que partir con Putin, que no va a cumplir, que va a hacer trampa, etcétera, etcétera. Pero si hubiera una posición unificada de Europa, Estados Unidos y lo que se puede del resto del mundo, yo creo que no es imposible una solución adecuada para Ucrania, que sobre todo, como acabo de decir, proteja su soberanía. Es decir, estamos en una sin salida. Pues, visto así de lejos, uno diría, bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, por el lado militar, no parece que vaya a sacar corriendo a los rusos. Y por el otro lado, pues con este señor escasamente se puede negociar. ¿Qué va a hacer? Pues ahí está todo el arte justamente de la estrategia, de ver cómo usted combina los instrumentos que tiene a su disposición. Pero lo que sí es muy importante en esto, Camila, es hacer las cosas con cuidado, con orden. Yo casualmente tuve la oportunidad y el privilegio, junto con Jonathan Powell, que está ahora de asesor de seguridad nacional del Reino Unido, éramos como los principales asesores de la delegación de Afganistán, del jefe de la delegación de Afganistán cuando estaba negociando con los talibanes, y nos tocó ver muy de cerca cómo operaba el gobierno Trump en esa época, y realmente eso era un caos, no hay otra manera de describirlo. Entonces, una situación tan delicada como esta, tan difícil, sí requiere unas cosas muy bien planeadas, muy bien organizadas, mucha estrategia, mucha paciencia. Pero yo creo que si eso se hace bien, hay unas posibilidades importantes de que haya un resultado favorable para Ucrania. Pero necesitamos, dentro de lo que podemos hacer nosotros, que es muy poco, es un grano de arena, pero no es nada, apoyar ese esfuerzo, justamente expresando desde América Latina nuestra solidaridad con Ucrania y con los ucranianos en particular, porque lo que pasa ya es indescriptible. Es increíble vivir en un país donde en cualquier momento le cae encima un misil que le lanza un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Pues excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, doctor Sergio Jaramillo, mil gracias por haber hablado hoy con nosotros, que se cumplen 3 años de esa invasión de Rusia a Ucrania y donde precisamente pues estamos viendo atónitos una negociación entre Putin y Donald Trump en donde no está Ucrania sentado a la mesa y tampoco la Unión Europea. Gracias por habernos atendido el día de hoy. Un saludo muy especial y claro, y esperamos pues que siga ese movimiento de Aguanta Ucrania y que pueda generar una solidaridad pues en toda América Latina. Muchas gracias a ustedes. Aguanta Ucrania.
Mire, Camila, sobre esta mañana quisiera que retomáramos una de las intervenciones de esa reunión de apoyo a Ucrania, y es de la que los mismos anfitriones catalogaron como el gran aliado de Ucrania. Escuchemos lo que dijo Ulf Kristersson, que es el primer ministro de Suecia. First, we will further increase our military aid to Ukraine. Earlier this month, we announced our largest military support package so far, and today I can announce that we will allocate another 100 El señor Kristersson, del Partido Moderado, Camila y oyentes, habló de varios asuntos. Dice que si los crímenes de Rusia quedan impunes, todo el mundo queda en riesgo. Él dice que si la Unión Europea no toma medidas, Europa y sus aliados, pues todos van a quedar expuestos. Él habla del aumento de la ayuda militar a Ucrania. De hecho, anunció 100 millones de euros para ayuda militar, y habló de nuevas sanciones económicas a Rusia, y fue muy enfático en decir que Rusia tiene que pagar por crímenes de guerra, y también fue reiterativo en el punto de Putin. Rusia y Putin deben pagar internacionalmente como un criminal de guerra. Camila, un dato importante que me parece pues oportuno traerlo a colación, porque este conflicto entre Rusia y Ucrania no es tan distante, no es tan alejado de Colombia. 184 colombianos han muerto en 3 años de confrontación entre estas dos naciones. La mayoría son expolicías, exmilitares que fueron contratados como mercenarios por el gobierno de Ucrania, y algunos de ellos no han sido repatriados a la fecha. Es decir que esa confrontación entre Ucrania y Rusia pues también toca a muchas familias de nuestro país. Ahora, son las cifras oficiales confirmadas por Cancillería a través de la Embajada de Colombia en Polonia, pero podrían ser muchos más los colombianos que han fallecido en estos 3 años de conflicto entre Ucrania y Rusia, Camila. Pero además no solo nos toca, Hugo Mario, por eso que usted menciona las familias de los mercenarios que se fueron a pelear esa guerra, mercenarios colombianos que además no solo han peleado esa, sino otras guerras en el mundo, sino pues por el impacto que tiene esa invasión de Rusia a Ucrania y lo que vimos en el comercio internacional y en el aumento de los precios. Por eso siempre que hablamos de temas internacionales aquí en estos micrófonos decimos, es que nos tiene que interesar porque eso tiene unas consecuencias directas para nuestra vida diaria aquí en Colombia, así pues no las percibamos de manera tan clara. Y este conflicto aumentó precios, acuérdense el tema de los fertilizantes, el tema del mercado, cuando íbamos a la plaza a comprar cualquier tipo de productos empezaron a aumentar los precios porque los fertilizantes empezaron a subir de precio, ya que Ucrania era uno de los mayores productores de fertilizantes en el mundo. Pero hablando de productores, Ana Cristina, sobre lo que usted dice que calificaban a Suecia como el mayor aliado de Ucrania en estos momentos, es que tampoco podemos olvidar, y ya que esta es una guerra, pues lamentablemente la guerra pues se tiene que pelear con armas, pues Suecia es un productor de armas muy importante en el mundo y es uno de los grandes proveedores, por ejemplo, de armas para Estados Unidos. Entonces, seguramente ahí en ese punto también es un aliado importante de Ucrania y de esta guerra que está librando entre Rusia y Ucrania y Volodymyr Zelensky a la cabeza. Sí, así es, Camila, por eso les presenté esta intervención, porque así lo presentaron, nuestro mayor aliado, y hay que poner un énfasis en una cosa que dijeron prácticamente todos los ponentes esta mañana, y es que en este momento Europa entiende muy bien que son los adultos, que ya son los adultos y que son responsables de todo esto que está pasando. Es decir, Europa tiene... Sí, Gonzalo. No, es que usted dice algo que, o sea, está bien que Europa se ponga ahora la capa de ser el papá de los Estados Unidos, pero que en 3 años no lo han sido. Entonces, como todos creían que Joe Biden y los demócratas iban a subsidiar esta guerra, y ahora cuando Estados Unidos le corta el chorro de apoyo a Ucrania, ahora sí sale. Ah, bueno, pero Gonzalo, pero no, entonces usted reclama porque ahora sí, entonces ¿qué? Entonces, ¿qué hacen? Es que un momento, a ver, Estados Unidos ha aportado el 0.5% de su Producto Interno Bruto a Ucrania. Luego, el siguiente país
Es Alemania. De acuerdo, pero por esa razón, Luego, pero es que esos números que usted le encanta repetir que los da Donald Trump constantemente. Pero espéreme un segundo. Pero yo no lo estoy descalificando. Espéreme, le digo una cosa. Está diciendo que esos números los da Donald Trump y no los da Donald Trump. Pero es que es el argumento de los norteamericanos. Perdóneme, lo interrumpo. Esos números que usted está dando, efectivamente, son ciertos. Pero por esa razón, hoy Europa ya no ve a Estados Unidos como un aliado. Porque este aporte que hizo Estados Unidos era en alianza y decir somos aliados del mundo occidental, quienes defendemos este mundo occidental con estos valores que creamos después de la Segunda Guerra Mundial. Ya Estados Unidos no es un aliado, entonces Europa ve y dice, bueno, ya las políticas de Biden y de los demócratas no van a ser, el señor Trump tiene otra política, eso que está diciendo usted que lo remarca todos los días, lo remarca también Estados Unidos del gobierno Trump todos los días, entonces Europa dice, bueno, tenemos que hacer otra cosa. Bueno, pero ¿por qué y eso no es lo que están haciendo? Pues porque tenían al señor Biden de presidente. Pero a ver, Camila, Estados Unidos da el 43% del apoyo a Ucrania y Europa se queda con los brazos cruzados. Bueno, pues porque Estados Unidos pague todo y ahora sí nos fregamos porque eran nosotros. Sus aliados, ahora no son aliados, ahora no se consideran aliados, entonces cambian de política, pero yo no entiendo Camila, por qué es porque no hicieron. De países pobres. Estamos hablando de países pobres, o sea, pero 5 países con un déficit enorme. No puede ser que Japón haya aportado más plata que Francia. No, pero Gonzalo, Europa no tiene el dinero para es que si usted el monto que Estados Unidos ha puesto, yo no lo califico como bueno o malo. Europa no tiene esa plata, no la tiene. No la tiene. Nos vamos con las noticias del mediodía, país, en medio de esta discusión de los 3 años